el día de hoy se llama Jesús conoce el corazón del hombre o de la humanidad, ¿no? Para que no diga, bueno, nada más conoce el de los hombres y el de las mujeres, ¿no? El de la humanidad, ¿verdad? Y a él, pues, al Señor realmente no lo podemos engañar. Cuando hablamos de la omnisciencia de Dios, hermanos, hablamos de que Dios sabe todo, conoce todo. Su sabiduría de Dios es infinita, es incalculable, pero también Él conoce todo lo que hay en nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, yo ahorita les pregunté cómo están y decimos, pues estamos bien, ¿no? Pero tal vez dentro de nosotros estamos padeciendo, estamos sufriendo, estamos, no sé, a lo mejor hasta podemos estar enojados, hasta podemos estar tristes. Pero ¿qué es lo que decimos? Pues estamos bien porque estamos con Dios. Y a lo mejor yo les puedo creer, hermanos. A mí me pueden engañar, ¿verdad? Pero al Señor pues realmente no lo podemos engañar. Él conoce. A lo mejor podemos decir, yo nunca he mentido en mi vida. Y todos ustedes pueden decir, no, pues sí, el hermano pues se ve que es alguien muy, muy recto, muy respetuoso, muy justo. Y a lo mejor pues realmente me la paso mintiendo, ¿no? Y el Señor sabe eso. Y los demás pues todos los demás pueden decir, no, pues sí, realmente yo creo que sí no miente, ¿no? Entre nosotros nos podemos pues engañar, pero al Señor no. ¿Por qué? Porque Él conoce el corazón del hombre. Y fíjense que esto tiene que ver, el tema de hoy tiene que ver mucho con las apariencias. Las apariencias engañan demasiado, pero entre nosotros nos podemos engañar, nosotros podemos mostrar una cara a los demás, a nuestra propia familia, a nuestros conocidos, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, pero pues al Señor no le podemos engañar, hermano. Al Señor no le podemos decir, Señor, pues estoy súper bendecido y alegre. Y si Él conoce mi corazón, Él dirá, ¿sabes? Realmente no estás así. Realmente pues necesitas de mi palabra. Y fíjense que hoy en este tema, Jesús conoce el corazón del hombre. En este tema vamos a ver cómo el Señor les desmenuza, les desnuda, les muestra, exhibe también el corazón de los hombres, hermanos. Y lo hace de una manera bien tremenda. Y el Señor lo hace no para simplemente exhibirlos y exponerlos a las personas, lo hace para que estas personas a las que el Señor confronta, ellos se puedan dar cuenta de su realidad, de que muchas veces podemos decir, yo estoy bien con Dios. Y el Señor dice, tu corazón está realmente lejos de mí. Yo conozco a Dios, le busco. Y el Señor puede decir, tu corazón está separado y apartado de mí. Pero muestras una apariencia y esto es lo que el Señor estaba haciendo. Le voy a pedir que me acompañe ahí en su Biblia, en Mateo 22, versículos del 41 hasta el 46, lo vamos a leer. Y posteriormente vamos a iniciar a leer el capítulo 23 de Mateo. Amén. Mateo 22, 41 al 46. Mateo 22, 41. Y aquí el Señor Jesús, pues lo vimos el domingo pasado, que confrontó a 3 grupos de personas distintas, ¿verdad? No sé si ustedes recuerdan que un grupo eran los herodianos, otro grupo eran los saduceos y otro grupo eran los fariseos, que vinieron pues para poner en aprietos con sus preguntas al Señor Jesús, pero el Señor les habló con verdad fundamentada en la palabra y ellos se fueron, ¿verdad? Pero ahora el Señor les hace una pregunta a ellos.
Fíjense qué tremenda pregunta. Y esto es la antesala para el capítulo 23, por eso lo vamos a leer. Dice, y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? O sea, refiriéndose a él mismo. ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les respondió, pues ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. El Señor Jesús les hace una pregunta sencilla. ¿De quién es el hijo? ¿De quién es hijo el Cristo? Y pues le hubieran dicho, pues de José, ¿no? De José el carpintero. Pero como en este caso los fariseos sabían que se estaban refiriendo de qué tribu, de las 12 tribus de Israel, descendía Jesús, por eso es que ellos le dicen, es hijo de David. Y el Señor les dice una verdad y les dice, bueno, pero ¿cómo es que si es hijo de David, el mismo David le llama Señor a Cristo? ¿Qué no debería de ser? Si uno es hijo, debería de llamarle Señor, debería de tener autoridad del Padre, ¿verdad? Pero aquí les dice, si David es el Padre de Jesús, ¿cómo es que le llama Señor? ¿Y qué es lo que sucede allí? Dice ahí la palabra que nadie sabía contestarle esta pregunta. Y desde allí, dice, desde aquel día, ya nadie osó preguntarle algo. Pero el capítulo 23, ahorita que lo vamos a empezar a leer, nos vamos a dar cuenta, no solo fue por esta pregunta que ya nadie quiso preguntarle, hermanos, sino que el capítulo 23, hermano, arremete fuerte en contra de las apariencias de las personas. Estos grupos de personas, hermanos, traían una apariencia. Y esta apariencia reflejaba piedad, reflejaba espiritualidad, reflejaba religiosidad, pero era todo pues todo era una parte de una apariencia solamente. Y el Señor Jesús nunca ha querido eso. Vamos a leer ahora el capítulo 23. Dice ahí, Jesús acusa a escribas y fariseos. Amén. Dice allí la palabra, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan guardaréis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre sus hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no querréis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El Señor Jesús en estos versículos habla del corazón y el pensamiento de los fariseos y está mostrando, está exhibiendo de una forma muy práctica y muy puntual, hermanos, el proceder de los hombres, de estos hombres. Fíjense que estos hombres, hermano, el Señor los exhibe y les dice, estos hombres buscan mostrar como que espiritualidad.
Buscan mostrar de que, ay, pues son personas muy sabias, son personas muy espirituales. ¿Y qué es lo que ellos buscan? Simplemente buscan una vida de apariencia. Dice aquí que ellos le imponían cargas pesadas a las demás personas. ¿Qué cargas pesadas les ponían? No se refiere a cargas físicas, sino a cargas religiosas. Les decían, ¿sabes qué? Tú no tienes que cometer adulterio, porque si lo haces, el Señor te va a condenar, hay un castigo. Y tal vez ellos lo cometían. Estas cargas se las imponían a las personas, pero ellos no las cumplían, hermanos. Es como un ejemplo que aquí dijéramos, hermanos, es muy importante la oración, un ejemplo, ¿no? Es muy importante la oración, hermanos. Hay que hacer servicio de oración los martes, pero ustedes vengan, yo no voy a venir. Ustedes dirán, pues sí, hay que hacerlo, pero entonces yo les estaría imponiendo una carga en ustedes que ni yo sobrellevo, porque yo no vendría a orar. O por ejemplo, cuando tuvimos el ayuno, hermanos, el ayuno congregacional, que les dijera, hermanos, es importante que ayunemos para que nuestra carne mengue y el Señor nos hable y nos dé dirección. Vamos a ayunar un ayuno congregacional a las 7 de la mañana, un domingo, pero yo voy a llegar aquí a la hora del servicio. Pero ustedes vengan y Dios va a estar con ustedes, hermanos. Yo les estaría imponiendo una carga que yo no voy a llevar. Y esto era lo que hacían estos hombres. Les imponían cargas religiosas que ni ellos mismos sobrellevaban. Y eran cargas muy tremendas, hermanos, que ahorita vamos a ir leyendo algunas de ellas, pero estos hombres no las llevaban. Pero fíjense cómo el Señor los desnuda y les muestra cómo es el corazón de ellos. Dice en el versículo 3, todo lo que les digan que guarden, háganlo. Ellos les enseñaban respecto a la ley y el Señor Jesús les dice, toda esa enseñanza ustedes recíbanla y háganla, pero no hagan lo que ellos hacen. Dice allí, guardarlo y hacerlo, mas no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Hermanos, vamos a ayunar todos juntos, pero ellos no ayunaban, ponían a los demás a hacerlo. Luego dice en el 4, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre sus hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Y esto lo podemos ver en muchos aspectos de la vida, hermanos. Pero en ese tiempo, estos hombres, los fariseos, los maestros de la ley, los que interpretaban la ley, ellos les imponían cargas pesadas a los demás. Tienes que diezmar, tienes que traer un animal, cómpralo aquí en el templo del más costoso, cómpralo. Eran cargas que les imponían, pero que ni ellos sobrellevaban. Y fíjense después en el 5. Antes hacen todas sus obras, ¿para qué? Para ser vistos por los hombres. Nos habla de apariencias. Y fíjense que en el capítulo 6 de Mateo, ya lo habíamos estudiado, dice que los fariseos cuando oraban se paraban. Y se paraban, si estaban en la sinagoga, en la calle, ellos se paraban en las esquinas para que todo el mundo los viera que ellos oraban. Y el Señor Jesús les dice, cuando tú ores, no hagas como ellos. No uses vanas repeticiones. Entra en tu aposento, cierra la puerta y tu ventana y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que está en secreto te recompensará en lo público. Muchas veces el Señor Jesús les advirtió acerca de estos hombres, porque estos hombres solamente querían que los vieran. Y hermanos, en la vida natural, pero en la vida espiritual muchas veces así se actúa. Hay veces que en la iglesia, hermanos, muchas veces uno quiere hacer ciertas cosas para que lo vean. Ese es el sentir de muchas personas. Tal vez oramos, tal vez cantamos, pero muchas veces nuestro sentir es para que nos vean.
Y estos hombres, los fariseos, actuaban así. Dice ahí, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. ¿Esto a qué se refería? Ellos usaban, hermano, una como túnica y le salían como unos hilitos, vamos a decirlo, por debajo de su túnica. Se le llamaban también a eso filacterias o las orlas del manto, que terminaba y quedaban como unos hilos colgando. Pues ¿saben qué ellos hacían? Si eran, supongamos un ejemplo nada más, ¿no? Si esos hilitos que quedaban colgando eran de unos 5 centímetros, pues ellos los hacían, los engrosaban y hacían que midieran unos 10 o 15 centímetros para que las personas dijeran, mira, están muy largas esas filacterias, oh, qué espiritual es. Ellos lo hacían con esa intención solamente. Y fíjense, hermanos, que muchas veces esto sucede en las iglesias, desafortunadamente. Que si, un ejemplo, los predicadores, un ejemplo, los que predican, hermanos, que si quieren usar ellos, hermanos, un micrófono, pues uno se compra uno mejor, ¿no? Y hasta de otro color. ¿Por qué? Porque uno quiere ser visto, hermanos. Luego muchas veces en la alabanza pasa lo mismo. Buenos instrumentos, ¿para qué? Para ser vistos. Muchas veces no se piensa en darle la gloria a Dios, sino para que uno sea visto. Voy a usar un traje de una supermarca para ser visto. El Señor no está peleado con nada de esto, hermanos. El problema es cuando en mi corazón yo hago ciertas cosas simplemente para que los demás me vean, no para agradar a Dios. Estos hombres hacían eso. Estos hombres hacían eso, dice el 6. Aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. Estos fariseos, claro que eran maestros, hermano, pero ellos querían que las personas los reconocieran. Ah, mira, las orlas del manto están muy gruesas y muy largas. Es alguien espiritual. Él es un maestro verdadero. Aquel que sus orlas son muy cortas y muy delgadas y muy pequeñas, él no es un buen maestro. Entonces ellos se sentían como dicen, ¿no? Como pavos reales cuando le decían maestro. La palabra rabí significa maestro. Cuando le decían maestro, ellos se sentían como que nadie los merecía. Pero todo lo que ellos vivían era una apariencia, hermanos. Luego dice, pero vosotros no querráis que os llamen rabí. No busquen que los llamen maestro, dice. Porque uno es vuestro maestro, Jesús. Yo me acuerdo, hermanos, siempre hemos tenido esa encomienda de enseñar y de discipular, mi esposa y yo. Y yo recuerdo que una ocasión le estábamos dando enseñanza a unos hermanos y recuerdo que me decían maestro. Y yo me sentía así como que no. Enseñamos la palabra, pero solo hay un maestro y ese es el Señor Jesucristo. Nosotros no somos dignos de que nos pongan un nombre, hermanos. El mismo Juan Bautista, ¿verdad? Decía, yo no soy digno de siquiera encorvado atar la correa de sus sandalias. Yo no soy nada. Pero estos hombres querían que les pusieran un título, que los llamaran maestro, alguien que es sabio. Pero el Señor dice, no busquen esto. Después en el 9 dice, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Nuevamente los títulos. Fíjense que la otra vez platicaba con mi esposa y yo le decía, yo tengo como que ese choque, vamos a decirlo, porque he escuchado, ¿no? Que muchas veces dicen que el que le predicó a alguien y se convirtió, le llaman que su padre espiritual, que su madre espiritual. Digo, lo respeto, hermanos,
Pero digo, yo de repente como que choco ahí porque dice la palabra que no le llamemos a nadie de esta manera, solamente al Padre que está en los cielos. Obviamente esto refiriéndose en cuanto a las cosas de Dios, porque nosotros tenemos nuestros padres terrenales. El Señor con eso no está peleado, que tengamos papá y mamá y que los honremos de esa manera. Pero hablando en un sentido espiritual, dice, no le llamen Padre a nadie, porque solamente hay un Padre que es el que está en los cielos. Y estos hombres pues querían que las personas les dieran títulos. Él es mi padre en la fe, él es mi maestro, él es el que me ha enseñado. Y querían recibir la honra de los hombres, hermanos, pero ellos vivían una vida, una doble vida llevaban ellos. Luego dice, ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Ya lo había enseñado esto el Señor a sus discípulos, que el que es mayor será el que le va a servir a todos. Y el Señor Jesús se puso como ejemplo, ¿verdad? Primeramente dice, yo no vine a ser servido, sino que yo vine a servir y dar mi vida en rescate por muchos. Pero fíjense, uno dirá, bueno, ya en estos versículos ya les desmenuzó su corazón. No, hermano. Apenas está empezando el Señor Jesús. Ahorita simplemente les está diciendo, yo conozco su corazón. Todo lo que ustedes hacen, conozco sus intenciones. ¿Con qué intenciones lo hacen, maestros de la ley? Ustedes muestran apariencia, muestran ropa, usan ciertas formas, supuestamente para agradar a Dios, pero simplemente lo hacen para imponer cargas en los demás. Pero ustedes ni siquiera las pueden sobrellevar. Yo conozco su corazón. ¿Por qué? Porque yo lo formé. Y fíjense ahora, hermanos, a partir del versículo 13, vamos a encontrar algunos ayes, se les llama así. Son 8 que aquí aparecen. ¿Qué es eso de aye? Es una expresión de dolor, hermanos. Un ejemplo, ¿no? Es como cuando alguien se pica y ¿qué hace uno? ¡Ay! Pues el Señor Jesús aquí empieza, mas ay de vosotros. Esa palabra ay es una expresión, hermano, de dolor. Pero el Señor les va a empezar ahora sí a desmenuzar cómo es el corazón de estos hombres. Pero fíjese que no lo está haciendo como diciendo, como echándole en cara, como burlándose o como regañándolos. Él lo está haciendo con dolor. Porque Él siente dolor de aquellos que deberían de enseñar la palabra de una manera correcta. Ellos hicieron todo lo contrario. Por eso había dolor en el Señor. Por eso decía, ay de aquellos. Esa expresión enfatiza dolor en el corazón del Señor Jesús. Y vamos a leer, fíjese lo que dice. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. 14. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. 15. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Hasta ahí lo vamos a dejar tantito. Jesús acusa a los fariseos de que con sus palabras y con su forma de actuar hacia los demás les impedían, hermano, a los que con un corazón sincero querían acercarse a Dios. Y así hay muchos en todo el mundo, que con su forma de actuar, con su forma de ser, de hablar, hermanos, hay quienes quieren sinceramente buscar a Dios, pero con su forma de ser, como que es un obstáculo, hermanos. Por eso les dice, ustedes no entran y no dejan que entren los demás. Por ejemplo, en la congregación, puede haber aquel, hermanos, que ve
todo mal, ¿verdad? Llega alguien nuevo y en vez de recibirlos con amor, lo juzgan, lo critican. Ah, yo lo conozco. No, ese es bien malo, hermano. Ese no cambia. No lo reciban. Pues ni entran, ni dejan entrar, hermano. Y claro que muchas veces venimos nosotros todos sucios del mundo. Venimos del mundo, hermanos. Venimos con orgullo, con vanidad, pero muchas veces también venimos saliendo de la basura, hermanos. Venimos necesitados de Dios. Y muchas veces en Dios queremos encontrar algo que en ningún otro lado hemos encontrado. Pero estos hombres, hermanos, se paraban en las puertas, en la puerta de la sinagoga, y simplemente se ponían a ver quiénes eran los que entraban. Y la expresión de no entran ni dejan entrar, simplemente miraban, hermanos, observaban, juzgaban, eran prejuiciosos y atacaban. No, tú no eres judío, tú no entras. Tú no vienes con ropas dignas, no entras. No entraban ni dejaban entrar, hermano. Y el Señor, fíjense cómo empieza, hermano, dice, mas ay de ustedes. Siento dolor por ustedes. ¿Por qué? Porque ya hay una condenación para ustedes. En pocas palabras, esta expresión es como nosotros, aquí un mexicanismo, ¿no? Es como decir nosotros, pobre de él, o pobre de ellos, pobrecito de él, ¿no? Hagan de cuenta que era una expresión así que decía el Señor Jesús, pobre de ustedes, porque con sus acciones no dejan que entren aquellos que necesitan, pero ustedes tampoco hacen lo que deberían de hacer. Ya hay una condenación para ustedes. Por eso aquí, tan solo del versículo 13 al versículo 15, nosotros encontramos 3 expresiones de dolor del Señor Jesús. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos. Estos hombres, dice aquí, que eran personas, hermanos, que querían realmente que en su corazón había maldad. La Escritura dice que el Señor es aquel que cuida y guarda a las viudas. Y la Escritura muestra que uno debe de procurar a las viudas. Pero ¿sabe qué hacían estos hombres? Iban a la casa de las viudas y veían qué posesiones tenían. Cuánta economía tenían. Y decían, pues vamos a ganarla para la sinagoga. Y le quitaban lo que ellos tenían. Y fíjense, hermanos, que dice aquí la palabra, que recorrían mar y tierra para hacer prosélito. Esa palabra de hacer prosélito, hermanos, se refería que alguien que pertenecía a otro país que no era judío, ellos lo convertían al judaísmo. Pero en vez de que lo convirtieran al judaísmo para un bien para ellos, simplemente lo convertían para que se volviera igual que ellos, hermanos. Y es ahí donde uno, si lo aplica, hermano, a nosotros deberíamos de tener mucho cuidado. Porque nosotros debemos de cuidar nuestro corazón, hermanos. Amén. Debemos de cuidar nuestro corazón. Si le compartimos a alguien y ese alguien viene a los pies de Cristo, hermanos, nosotros debemos de cuidar nuestro corazón de que no sea como el de estos hombres. Porque aquellos que muchas veces se acercan a Cristo y nosotros le compartimos, hacen lo que nosotros hacemos. Van a aprender lo que nosotros ya hacemos. Y si nosotros somos personas de doble ánimo, de doble moral, de doble cara, ellos van a aprender a hacer lo mismo, hermanos. Y esto era lo que hacían los fariseos con aquellos que se convertían al judaísmo. Por eso el Señor les dice, yo conozco su corazón, sé qué intenciones tienen. Ahora vamos a leer el 16, dice, aquí nuevamente encontramos otra expresión de dolor. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor.
insensatos y ciegos, ¿por qué? ¿Cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está en el altar, él es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar jura por él y por todo lo que está sobre él, y el que jura por el templo jura por él y por el que lo habita, y el que jura por el cielo jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. La palabra de Dios nos dice que no hagamos juramentos, hermanos. Y el mundo está invadido de este pensamiento, ¿verdad? Voy a hacerle una manda a Dios, me fui a jurar. Y aquí en las cosas de Dios también son así, hermanos. Aún dentro de la iglesia cristiana igual. Es triste escuchar el decir de personas que no están en los caminos de Dios, decir, yo sé que tengo que buscar a Dios porque yo le prometí a Dios en algún momento que le iba a servir. Y la palabra dice, no prometas, no jures. ¿Saben qué hacían estos hombres, hermano? En estos versículos que estamos leyendo, el Señor acusa primeramente a los fariseos de creerse los dueños del templo y del culto a Dios. Por eso decían ellos, si tú juras por el templo de Jerusalén, no pasa nada, ¿no? Es como decir, pues si tú, si tú te fuiste a jurar por 3 meses, pues no pasa nada, ¿no? Para la otra juras 1 año. Ese juramento sí es de más valor, ¿no? Yo lo he escuchado con mis compañeros del trabajo. Me fui a jurar 15 días, uno de mis compañeros me decía, me fui a jurar 15 días, y escuchaba al otro que le decía, no, ¿para qué hiciste eso? Si vas a hacer algo, hazlo bien, vete a jurar 1 año, 2 años. Y en pocas palabras le estaba diciendo, no vale, ¿no? Pues ellos hacían esto, hermano. Obviamente su juramento es para no tomar y no consumir otras sustancias aquí, ¿verdad? Pero en ese entonces ellos iban y le prometían algo a Dios, pero decían, como lo juré por el templo y no lo juré por el oro que está dentro del templo, pues tengo la oportunidad de no cumplir ese juramento. Y los fariseos le decían, sí, tienes esa oportunidad, esa libertad. Pero el Señor Jesús aquí les dice, no juren en ninguna manera. Si se van a comprometer en algo con Dios, háganlo. En la Escritura dice que vuestro sí sea sí. Si lo van a hacer, háganlo. ¿Quieres servir a Dios? Hazlo. No le juras a Dios. Porque el Señor sabe en nuestro corazón, nosotros a nuestras promesas no las vamos a cumplir. Solamente Dios es el único que cumple sus promesas, pero nosotros no. Nosotros como carne no lo podemos hacer. Por eso dice el Señor, si vas a hacer algo para mí, hazlo simplemente, hazlo. Pero no me digas, voy a jurar, Señor, te lo juro por el cielo, que quiero hacer esto para ti, lo voy a hacer. No lo hagas. Simplemente si lo quieres hacer, hazlo. Sirve, búscame. Buscadme y viviréis. Hazlo, pero búscame verdaderamente de todo tu corazón. Sí, amén. No necesitas jurarme. Y estos hombres, hermano, tomaron el culto, el servicio, como ellos quisieron. Y por eso el Señor dice, yo siento dolor, ay de ustedes que han hecho esto. Ay de ustedes. Luego el 23 dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y traigáis el camello. Esto nos habla, hermano, en cuanto a lo económico.
Estos hombres, ¿saben qué es lo que decían? Traigan los diezmos hacia acá, hacia el templo, de todo lo que ustedes trabajan, de todo lo que han sembrado, tráiganlo. Y si ustedes lo traen, Dios se va a agradar de ustedes. Y era para ellos más fácil decirles estas palabras, tráiganlo y Dios les va a dar más. Y para ellos era más fácil decirles estas palabras que enseñarles cómo vivir en justicia, cómo tener misericordia hacia los demás, cómo vivir en paz con sus hermanos, porque ellos se salían con la tangente, hermanos. Si ustedes traen sus ofrendas y sus diezmos, Dios los va a bendecir y ya no tenían necesidad de enseñarles. Y muchas veces es así, hermanos, en las congregaciones. Si tú le das a Dios, Dios te bendice. Exactamente, ¿verdad? ¿Cómo le llaman? Actos proféticos, ¿no? Trae algo a Dios, comprométete, pacta con Dios y Dios te va a dar y te va a bendecir, pero dejan de lado la palabra y ya no enseñan, ya no se comprometen a enseñar la palabra. Y esto hacían ellos, hermanos. ¿Saben qué es cómo se le conoce a esto? Como las indulgencias, hermano, lo cual en el siglo XVI, en la Reforma Protestante, hermanos, Martín Lutero dijo, es imposible que dentro de la iglesia se cobren las indulgencias. Eres un gran pecador, pero paga esto y Dios te va a perdonar. Por eso se enriqueció mucho la iglesia que está allá en Roma. Y los fariseos hacían eso, hermanos. No pasa nada si eres ratero, no pasa nada si eres fornicario, no pasa nada. Trae el diezmo de todo lo que tú ganas, tráelo al templo y tú eres un buen judío. Tú eres un buen judío, eres parte del pueblo de Dios. Ese era el pensamiento, hermanos. Eso era lo que había en el corazón de estos hombres. Y Jesús dice, ay de ustedes, porque Él nunca quiso eso. Vuelvo a repetir, no está diciendo, la Escritura no está diciendo que esté mal el que apartaran el 10%, porque está en el Antiguo Testamento. Pero el Señor Jesús dice, ustedes hicieron un negocio con esto. Ustedes les traían al templo de lo que trabajaban el 10%. Y ya los mandaban libres de las culpas. Ya los mandaban libres, ya ustedes son libres, ya están bien con Dios. Hicieron un negocio, hermanos. Por eso el Señor les dice, ay de ustedes. Y si ustedes se dan cuenta cómo el Señor los va desmenuzando bien tremendo el corazón de las personas, hermano, de estos maestros. Dice después el 25, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. El sentir de estos hombres era, hermano, era simplemente lo exterior. Mostrarse como personas que son súper espirituales, que son súper sabias, que son súper santos. Pero por dentro, dice, estaban llenos de toda inmundicia. Y les pone un ejemplo, les dice, ustedes se preocupan por limpiar el vaso por fuera, que se vea resplandeciente y por dentro está lleno de suciedad. Eso hacía referencia, hermano, al corazón de las personas. De aquellas personas que se presentan, hermanos, santas, sabias, piadosas, pero por dentro, dice, están llenos de robo, están llenos de injusticia. Y les dice, fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato para que también lo de afuera sea limpio.
Y dentro de la iglesia, hermanos, pasa muchas veces eso, ¿verdad? Les ponen cargas a los hermanos, a las hermanas, que tienen que ir de tal manera para que entren a la casa de Dios, ¿verdad? Tienes que venir así, tienes que entrar de esta manera. Les imponen cargas, pero les deberían de enseñar que el Señor quiere trabajar en su corazón. Limpia primero lo de adentro y después lo de afuera. Pero estos hombres hacían lo contrario. Querían mostrar a través de su vestimenta que ellos vivían en rectitud y en santidad, pero por dentro estaban totalmente corrompidos. Y al Señor no lo podían engañar. Tal vez las demás personas se dejaban deslumbrar. ¡Wow! Esos hombres realmente muestran una buena apariencia. Son buenos hombres delante de Dios. Pero por dentro estaban totalmente mal, hermanos. Y así puede pasar con los siervos de Dios muchas veces, hermanos. Pueden mostrar por fuera algo que no va concorde a lo que está dentro de su corazón. Y los demás lo pueden ver, wow, no, pues es que ese siervo, ese pastor, pues sí, usa siempre traje con corbata, siempre se ve muy bien alineado, muy presentable, pero tal vez por dentro está corrompido, hermano. Y eso era lo que hacían los fariseos. Mostraban por fuera una apariencia, pero por dentro estaban totalmente corrompidos. Y hay veces que así pasa, ¿verdad? En todos los aspectos. Hay veces que alguien que llega y te habla súper amable, ay, no, tú sí eres mi mejor amigo, y de repente, cuando ya saca lo que hay dentro, te da el sablazo por la espalda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por dentro había inmundicia, pero por fuera mostró otra cara, hermanos. Y el Señor Jesús siempre ha estado en contra de eso, hermanos. El Señor no quiere que vivamos de apariencias. El Señor no quiere que mostremos de que ay, ese hombre, esa mujer sí son súper espirituales. No, quiere que lo que se vea por fuera realmente es lo que hay por dentro. Dice la palabra de Dios que la boca habla de lo que está lleno el corazón. De los tesoros del corazón habla la boca. ¿Qué palabras salen de nuestra boca, hermanos? Yo puedo decir, amo a todo el mundo, pero si dentro de mi corazón salen palabras que hieren a los demás, pues realmente no amo al mundo, hermanos. Porque en mi corazón, pues hay tal vez envidias, hay celos, hay contiendas, hay ira. Tal vez yo puedo decir, no, pues es que yo sí quiero a todos los niños los amo. Son muy bonitos los niños, ¿no? Y en mi corazón tal vez salen palabras, un ejemplo hacia mi hija, ¿no? Palabras hirientes. Entonces, ¿qué hay dentro de mí? Pues realmente algo que no va concorde con lo que se ve afuera. Y esto es algo que debemos nosotros de cuidar, porque el Señor no quiere eso. No quiere que vivamos de apariencias. Él conoce nuestro corazón. Él conoce bien cómo somos. Siempre lo hemos enseñado y lo hemos dicho con mi esposa, hermano. Muchas veces en la iglesia es fácil adorar a Dios. El punto es cuando estamos solos. En la iglesia podemos gritar, levantar las manos, remolinear, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando estamos solos? ¿Realmente también le adoramos de esa manera a Dios? Debería de ser. En mi casa, cuando estoy a solas, yo puedo poner un canto y gozarme en la presencia de Dios. Y cuando estoy en la iglesia, hacerlo de la misma manera, cantarle de la misma manera. Como dice ese adagio mundano, ¿verdad? Hay veces que somos luz en la calle y tinieblas en casa, ¿verdad? Y el Señor Jesús dice, la apariencia que uno muestre por fuera debe de concordar con lo que hay dentro de nosotros. Si yo soy una persona amable, eso debe de haber en mi corazón. Amor, amabilidad, respeto. Pero si yo muestro ser amable, pero dentro de mí soy bien envidioso, al Señor no le agrada eso, hermanos.
No sé si usted ha escuchado hablar acerca en la escritura de la lengua lisonjera. En la escritura nos habla de la lengua lisonjera. ¿Sabe qué es la lengua lisonjera? La lengua lisonjera, hermano, es una persona que te habla muy bonito. Ay, hermano Moy, usted se ve súper bien, se ve súper guapo. Usted se ve que hace ejercicio. Ay, hermanito, ¿no? Y hasta le quiere besar la mano y lo adula mucho. Pero es una lengua lisonjera. ¿Por qué? Porque por detrás, no, ese hermano, ay, me cae súper mal. ¿Cómo se llama? Así se llama eso, una lengua lisonjera. Aquella que te habla súper bonito de ti y tú crees, ay, sí me quiere mucho porque me habla bien bonito. Pero por dentro a veces me cae súper mal. Eso es una lengua lisonjera. Y el rey David, hermanos, vivió esto. Habían muchos que se acercaban a él. Oh, rey David, cuán esplendoroso es tu reino. Tú sí merecías la corona porque aunque eras el hijo más pequeño de tu padre, ahora nos muestra Dios que Dios está contigo y te usa. Pero por dentro su corazón estaba, yo quisiera que no estuviera David en el reino. Que estuviera nuevamente Saúl, ese sí gobernaba bien. Conozco a otro que puede gobernar mejor que David. Pero cuando estaban frente a David, oh David, rey, eres rey sobre Judá y sobre Israel y tú eres el mejor. David, tú eres el mejor. David vivió esto, el rey David, hermanos. Y en uno de sus salmos le dice al Señor, líbrame de la lengua lisonjera. Líbrame. Que se muestran como que son tus amigos, que les cae súper bien, te adulan mucho, te hablan bien bonito, te dicen, tú eres esto, tú eres aquello, pero dentro de su corazón, si ellos tuvieran la posibilidad, te matarían. Y así eran los fariseos, hermanos. Así eran. Y el Señor Jesús les dice, yo conozco su corazón. Que lo que ustedes hacen no va acorde a sus palabras. Y es triste, es muy triste, hermanos, encontrarse con hermanos que tienen lengua lisonjera, que tienen en su corazón otro sentir que no va de acorde con lo que muestran. Aquí, hermanos, nosotros sabemos que todos tenemos diferentes pensamientos, diferentes formas de ser, pero hay que mostrarnos tal cual somos. Hay que mostrarnos, hay áreas de nuestra vida que hay que cambiar, claro que sí, de nuestra personalidad, de nuestro carácter, claro que sí, hay que permitirle al Espíritu Santo que nos vaya moldeando, pero no hay que mostrar algo que no somos, hermanos. A mí de nada me serviría, hermanos, mostrarme como alguien que tiene el super dinero, ¿no? Y ustedes, ay, no, pues el hermano y con su esposa, pues nos hablan que van a restaurantes, que van a esto, ¿no? De mucho dinero y realmente que no, nosotros ni tenemos dinero para eso, ¿no? Vivir de apariencias, ¿no? No, hermano, yo a mi hija, no, hermano, tenis de 2,000 pesos siempre. Y nosotros igual nos vestimos siempre con tenis y zapatos de 1,500 para arriba, ¿no? Porque como somos hijos de Dios, hay que estar bien, hay que mostrar la bendición de Dios. Y mostramos eso, hermano, y atrás de escena en nuestra realidad, nos estamos viendo de cómo le vamos a hacer para completar para las tortillas, ¿no? Eso también es una apariencia, hermano. Mejor mostrarnos como somos. Cuando hay, gloria a Dios. Cuando no hay, gloria a Dios también. Pero los fariseos vivían de apariencias. Y el Señor Jesús decía, yo no quiero que vivan de esa manera de apariencia. Porque la gente se lo puede creer, hermano. Ah, no, pues sí, ellos sí tienen dinero, ¿no? Y siendo que realmente no. A mí me pasó en una ocasión así con unos hermanos. Mostraban así, hermanos, su vida. Y yo pensaba que pues sí tenían. Pero su realidad era otra, hermanos. Y uno sí se lo puede creer. Uno sí se lo puede creer. Pero el Señor nos habla siempre y nos dice
que mostremos lo que realmente somos. Por eso aquí el Señor les dice, ¿va? Hay de vosotros, en el 25, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera, pero por dentro estáis llenos de robo. Se preocupan, dice, se preocupan simplemente por lo de afuera. Mostrar algo que no son. Mostrar algo que realmente ustedes no viven. Y el Señor no quiere que nosotros vivamos de esa manera, hermanos. Muéstrese tal cual es usted. Si le bendice el Señor, gloria a Dios, hermano. Qué bueno. Pero no hay que mostrar algo que no somos. Luego el 27, fíjese cómo dice: hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Esta palabra es algo bien tremendo, hermanos, porque estos hombres, ¿saben qué es lo que hacían? Cuando se moría alguno de los maestros de la fe, de la ley, alguno de los maestros de la ley, cuando ellos morían, ¿saben qué es lo que hacían? En sus sepulcros, hermanos, querían que estuvieran muy adornados, muy bonitos. ¿Para qué? Para que las personas dijeran: allí murió alguien que enseñaba la ley, allí está sepultado, qué bonito se ve. Pero dice, pero por dentro está solamente lleno de huesos. Y los asemejó así. Hay quienes por fuera, se ven súper resplandecientes, ¿verdad? Y volvemos a lo de la lengua lisonjera. Son personas que te adulan mucho, que te hablan muy bonito, que se muestran con una apariencia de que son tus amigos, pero por dentro, dice, están llenos de huesos de muertos. Están muertos por dentro. Están llenos de envidia, están llenos de coraje, están llenos de inmundicia. Lo que hay en su pensamiento es solo iniquidad, es solo obscenidad, es solo pecado. Pero por dentro, por fuera se muestran como los mejores, hermanos. Y el Señor les dice: ay de vosotros, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados. Por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Y esto hay que tener nosotros mucho cuidado, hermanos. Yo sé que a lo mejor usted en su pensamiento dirá: pues sí, conozco algunos. Pero más bien deberíamos de preguntarnos si nosotros no somos así. El Señor, dice, formó nuestro corazón. Fíjese aquí esta imagen que no sé si se alcanza a distinguir. Es una ovejita. Pero sí alcanza a ver quién está ahí. Un lobo, hermano. Un lobo vestido de oveja. Uno puede decir: ay, qué bonita ovejita, ¿verdad? Mansa, humilde. Pero es un lobo, hermano, por dentro. Está disfrazado. Por dentro es alguien que solamente busca el mal para los demás. Es alguien que si ve prosperar a alguien, siente pero envidia por dentro. ¿Por qué le va bien a él? Y se enoja, ¿no? Pero llega y sonriendo y: hermano, que Dios le bendiga, qué bueno que Dios lo prospera, pero por dentro se está muriendo de envidia. Eso es a lo que hace referencia. Es un sepulcro blanqueado, hermano. Y el Señor dice: yo no quiero que ustedes sean así. Porque todos podemos, hermano, caer en eso. O podríamos caer en eso. Y por eso aquí les dice: así también vosotros, en el 28, por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad. Ya hemos estudiado en capítulos anteriores de Mateo que la hipocresía es alguien que te da una doble cara. Y les dice: por dentro ustedes están llenos de esto. Son lobos vestidos de oveja. Muestran algo que no son. El 29 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas,
porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís: si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiésemos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis en el templo y el altar, entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Aquí el Señor les termina diciendo cómo está su corazón. Porque ellos decían, si nosotros hubiésemos vivido en otro tiempo, nosotros hubiéramos escuchado la voz de los profetas. Y el Señor Jesús les dice, no es verdad. Ustedes son partícipes de eso, porque en su corazón, tal vez no han matado a nadie, pero en su corazón realmente estarían dispuestos a matar a alguien. Yo conozco lo que ustedes piensan, yo conozco lo que ustedes sienten, yo conozco lo que hay en su corazón, les está diciendo el Señor Jesús. Yo lo conozco, a mí no me pueden engañar. A mí lo que ustedes muestran por fuera a mí no me impresiona. Yo sé lo que realmente son. Yo sé lo que realmente tienen en su vida y en su corazón. Y hermano, esto a nosotros nos debe de dejar pensando, porque a nosotros el Señor también nos conoce. Una vez yo les decía a unos hermanos, nosotros nos sorprendemos mucho de la iglesia tradicional, ¿verdad? Y lo señalamos de decir que son idólatras. Pero muchas veces nosotros tenemos ídolos dentro de la iglesia cristiana. Es triste, hermano. De repente veía un video de una cantante cristiana que salió de su camioneta para entrar a su camerino porque iba a haber un concierto. Y la gente, hermano, pasaba y se volvía loca como cualquier músico del mundo. Yo lo entiendo en el mundo que lo hagan. Pero, hermanos, se peleaban por querer saludar a esta cantante. Y yo decía, Señor, si nos peleáramos así por tu palabra, si nos peleáramos así por tu presencia, si nos desviviéramos así, Señor, por ti, pero hemos hecho de los hombres o de ciertos hombres o de ciertas mujeres ídolos para nosotros. Hablamos de muchos hombres, de muchos que se dicen ser apóstol, profeta, y la gente, hermano, se desvive por ellos. Y es triste porque de repente uno, cuando les hablamos a lo mejor de enseñanza, de discipulado, no quieren, ¿verdad? Pero quieren oír una palabra de un profeta. Y la Escritura nos dice, esta es la palabra profética más segura. Aquí la tenemos. Y muchas veces yo me he quedado así en mi pensamiento, Señor, si así te valoráramos a ti, Señor. Así quisiéramos estar en tu presencia. Así como se desviven por aquellos hombres, por aquellas mujeres, pagan, hermano, boletos para ir a un concierto, vuelvo a lo mismo cristiano, de 2,000 a 3,000 pesos una entrada. Y muchas veces a cantarle a Dios no queremos ir, ¿verdad? No queremos orar, no queremos adorar. Y por eso el Señor habla y dice, no seas alguien que viva de apariencias. Sé tal cual eres, pero buscadme y viviréis. Tal vez no eres una persona muy entendida, una persona estudiosa, tal vez no tienes muchos recursos. El Señor dice, pues yo no te busco por eso. Yo quiero tu corazón.
Dice la palabra de Dios, dame, hijo mío, tu corazón. Porque yo quiero trabajar en él. Quiero cambiar tu pensamiento, quiero cambiar lo que hay en tu interior. Pero entrégame tu vida y tu corazón. Dame lo que hay en ti. El Señor Jesús ha querido siempre que lo que profesamos vaya de acorde con nuestra forma de vivir. Él no quiere que vivamos una doble vida, hermanos. Él no quiere que vivamos una doble vida. Ahora que le hemos conocido, que hemos conocido su palabra, Él quiere, hermano, que vivamos como verdaderamente sus hijos. Que si hablamos de justicia, de rectitud, de santidad, que nosotros lo vivamos. Que si hablamos del poder de Dios, de que creemos en el poder de Dios, vivamos el poder de Dios, hermanos. No una doble vida. Y usted se va a encontrar en toda la Escritura que el Señor siempre habla de esto. Que nosotros vivamos en una sola línea, viviendo para Él, hermanos, solamente. Entregados a Él solamente. Rendidos a Él totalmente. El Señor quiere nuestra vida, hermanos. Sí, amén. Pero dejó plasmado este pasaje donde Él amonestó, donde Él exhortó a los fariseos y a los escribas. Y uno puede decir, pues qué bueno que los haya exhortado, pero realmente dejó plasmado esto en la Escritura para que nosotros también pudiéramos reflexionar en nosotros mismos y decir, ¿cuánto de ellos nosotros tenemos? A lo mejor nosotros podemos decir que el Señor nos libre de la lengua lisonjera, pero tal vez nosotros somos esa lengua lisonjera, hermanos. Señor, le podemos decir, Señor, quita eso de nosotros. Sí, amén. Apártanos de todo eso, porque realmente el Señor no quiere una doble vida en nosotros, hermanos. No solo de apariencia. Quiero que lo que se vea en nosotros realmente refleje que Él está dentro de nosotros viviendo. Que digamos, ese hermano, mira con qué amor te habla, mira con qué amabilidad. Pero que en todos los lados donde Él vaya, sea así siempre. Porque es Cristo el que está, hermano, allí. Amén. Qué hermoso escuchar, ¿verdad? Cuando escuchábamos de un pastor decir que en una ocasión contrataron a un hermano de su congregación para trabajar. Y que después pasó un tiempo y ese hermano, pues, creo que se cambió de trabajo. Y de repente esta persona volvió a querer contratar a más personas. Y le dice, pues, ¿le puedo llevar a alguien de mi congregación? Y le dice, ¿es igual cristiano? ¿Es de donde tú vas? Y dijo, sí, pues tráelo. ¿Sabes por qué? Porque este hermano, el que antes trabajó conmigo, era cumplido, era puntual, era responsable, era respetuoso, hacía lo que debía de hacer, nunca faltaba. Yo quiero así como esos trabajadores, y si es así el de tu congregación, tráelo. ¿Por qué? Porque dice la Escritura, somos cartas abiertas, hermanos, para las demás personas. ¿Y qué es lo que van a estar leyendo de nosotros? A mí me dio mucha tristeza en mi trabajo que un hermano que profesa ser cristiano, le empezaron a decir, no, tú no eres cristiano. Porque tú haces esto, tú haces aquello, faltas al trabajo, llegas tarde. Y yo siempre he procurado llegar temprano, hermano. Pero cuando escuché que le dijeron eso, procuré llegar todavía más temprano. Porque dije, qué triste que de aquellos que profesamos conocer al Señor puedan tener argumentos en contra de nosotros que muestren que realmente no hemos conocido al Señor. Yo dije, no, yo quiero en mi persona que el Señor, que su luz alumbre mi vida, pero que pueda alumbrar a los demás. Y que no puedan decirme, sabes que tú no eres hijo de Dios, porque tú también haces todo esto. Que puedan decir, no, oye, pues tú sí eres diferente. Y créame, hermano, que
De repente la carne dice, ay, pues si todos los demás llegan tarde, ¿por qué voy a llegar temprano? Pero yo digo, no, yo quiero dar testimonio de que realmente el Dios vivo vive en mí. Que pueda ser una persona digna de confianza. ¿Por qué? Porque el Señor vive en mí. Y Cristo decía, yo conozco su corazón, pero no quiero que vivan una vida doble, una vida de apariencia. Vivan realmente mostrando que yo estoy en ustedes. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar en